Hola, bienvenidos a una nueva edición de Aulas Sin Límites. En esta oportunidad nos visita Félix Ignacio Contreras, profesor de Geografía, doctor en Geografía, es investigador del CONICET y trabaja en el Centro de Ecología Aplicada al Litoral. También docente de la carrera de Ingeniería en Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te dicen Nacho, ¿no es cierto? Nacho, sí, Nacho, es, bueno. Por más que uno tenga un nombre, el apodo trascendió, así que... Sí, nos conocemos más que nada por las redes sociales y bueno, la vinculación también docente, así que bueno. Pero mira, te puedo asegurar que el instituto, si vos preguntás por el profesor Contreras o el doctor Contreras, no te saben decir quién es. Así que no te vas a decir que Nacho es Nacho, ahí está. El nombre. Bueno, estaría interesante poder conversar con vos sobre cómo se aprende geografía hoy en día, digamos, porque bueno, yo aprendí geografía en la secundaria y yo era otro alumno, no un alumno como el día de hoy, digamos. Claro. Entonces, es muy interesante la pregunta porque, bueno, yo si bien doy clases en la universidad, no en el secundario, tengo, bueno, contacto, ¿no es cierto?, con otros profesores o amigos o incluso en la calle misma. Entonces, en tu época, como seguramente en mi época y en la actualidad, el profesor de geografía sabía de capitales, los países o capitales, el río más largo, que pintar con colores el relieve de Argentina, y hasta ahí llegaba, ¿no?, el rol del geógrafo, que esa visión creo que sigue estando. A medida que estudiaba en la carrera me decían, no, eso se estudia, y bueno, ¿cuál es la capital de tal lugar? Y yo decía, no, bueno, podemos hacer un poquito más. Pero ¿qué pasa? Más que nada también en nuestra región los geógrafos se dedican a dar clases, y bueno, y las clases tienen que seguir, no sé, tu programa y demás, claro, y por ahí es curricular. tanto el conocimiento que se da que no puedes dar todo, y esa es la visión que nos queda. Ahora en agrimensura, bueno, estoy en la cátedra de Geografía Física, y tengo que enseñar Geografía Física, o sea, todas las cuestiones que generan un paisaje, desde el clima, la hidrografía, la geomorfología, la biogeografía, ¿no es cierto?, cómo interactúa todo eso y se forma un paisaje. Todo eso en un cuatrimestre, cuando por ahí el alumno no viene con alguna carga de conocimientos básicas, y muchas veces implica utilizar la imaginación. Entonces, yo lo que siempre digo es que el geógrafo tiene una una herramienta muy fuerte, ¿no es cierto?, que estudia el paisaje o la superficie terrestre. Entonces, si existe en la superficie, es, ¿no es cierto?, posible que lo podamos estudiar desde la geografía. Claro. Entonces yo lo que hago es, bueno, hablame de tu paisaje, o hablame de tal cosa, o qué vivencia, no sé, por ejemplo, te relaciono lo que sucede en un boliche con el tema de la condensación, la transpiración y demás, con los procesos que generan lluvias. Por ejemplo, me decía, mi abuelo decía que las arenas, como estas tormentas, siguen el camino de las tierras coloradas en Corrientes. Y yo digo, qué interesante el concepto, ¿no? Y uno se pone a pensar, y bueno, mientras trataba de encontrarle la explicación, utilizando mentalmente rápido todos los mapas, ¿no? Porque es como que el alumno, principalmente el alumno universitario, considera que el docente universitario es como una especie de Dios que conoce absolutamente todo. Entonces el oráculo de... Claro, entonces es que uno en esa desesperación de tratar de encontrar la respuesta, de golpe digo, claro, sí, o sea, relacionado con lo que yo estudio, ¿no?, que son las lagunas, la ubicación de las lomadas arenosas en Corrientes tiene una ubicación de noreste-sudoeste. Y los frentes de tormenta, las lluvias más fuertes, vienen del sudoeste y van hacia el noreste. O sea, se cruzan, digamos. Entonces tiene un sentido, o sea, la observación del abuelo de ese chico tenía era muy buena, muy precisa, ¿no? O por ejemplo, 3 días de viento norte llueve. Claro, porque el viento norte trae humedad, trae calor, la humedad se satura, y el tercer día, que puede ser 2 o 4, ¿no es cierto? Claro. Te cae un chaparrón a las 7 de la tarde. Entonces,
todo ese tipo de cositas. Por ejemplo, Río de Janeiro. ¿Por qué se llama Río de Janeiro? Que Janeiro, bueno, enero, ¿no? Sí, sí. Y es porque el río es un río tropical y cuando llueve en enero. Entonces Río de Enero, ¿por qué? Porque llueve en enero. Esas observaciones que uno dice que parecieran ser pavas, Sí, sí. en realidad tienen su sustento en algún exacto, entonces, contenido fuerte. Digamos. Exactamente, entonces yo le digo a los alumnos, a mí no me importa si no me saben decir el concepto, ¿no es cierto?, de tal cosa, pero que entiendan el proceso, que entiendan por qué tenemos tal cosa y por qué no tenemos tal otra, por qué en Corrientes tenemos playas arenosas y en el Chaco que está acá enfrente tenemos arcillosas. Y uno dice, son 2 kilómetros que nos separa un río, el río más grande de la Argentina. Entonces todas esas cosas es la que uno trata, ¿no es cierto?, de despertarle el interés. Claro. Y el alumno dice, yo pensé que la geografía era solamente aprenderme las capitales. El recordatorio de cosas. Exactamente. Exactamente. O sea que se utiliza mucho el razonamiento deductivo o inductivo, claro, también, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y sí, a mí tiene mucho que ver con la investigación de alguna manera, ¿no? Y exactamente, y aparte también valorar mucho el conocimiento que una persona trae, porque muchas veces se suele menospreciar, ¿no? Que no, lo que vos estás diciendo está mal, en realidad es esto, y el profesor te tira un lenguaje técnico y el alumno queda, ¿qué me está diciendo este hombre? O por ahí eso desestimula, ¿no es cierto?, a la persona, porque capaz que eso que él creía verdad se lo dijo su papá y a su vez su papá se lo dijo su papá también, o sea, va de generación en generación. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con cuando uno va a contradecir algo que un alumno responde con la mayor sinceridad por ahí posible. Entonces, cuando el alumno dice o va a decir o está diciendo algo que no está bien, yo le tiro la pregunta, ¿y no será posible que pueda suceder por este u otro motivo? Y ahí es donde se pone a pensar y ahí es como que, puede ser, ¿no? Puede ser. Y ahí al generarle esa duda, claro, por ahí es más fácil, ¿no es cierto?, corregirlo sin que se estrese tanto, ¿no? Claro. Y a mí me ha generado por lo menos muy buenos resultados. A ver, no tengo mucha experiencia, yo me recibí en el 2009 de profesor, me dediqué más que nada a la investigación, bueno, terminé el doctorado y desde el 2015 que estoy dedicado también a dar clases, ¿no? Y te hago una pregunta que por ahí surge, ¿el Google Maps ayuda? Ay, es fantástico, es fantástico. Mira, cuando yo empecé la beca doctoral, poner que ibas a trabajar con Google Earth o Google Maps era sinónimo de que ibas a trabajar con una porquería, que claro, eso no iba a ser admitido por ningún lado, que lo más importante son las imágenes Landsat, ¿no? Un satélite que, bueno, obviamente que es tradicional en los estudios ambientales. Y sin embargo, dije, no, vamos a trabajar con Google Earth por la resolución. Cuando yo me refiero a la resolución, uno en Google Earth puede ver hasta las vacas. Claro. El píxel que tiene el tamaño mínimo que tiene el Google Earth, ¿no es cierto?, en algunos casos es 1 metro, 1 metro por 1 metro. O sea que para que nosotros veamos a las personas tendría que tener más de 1 metro cuadrado, digamos. Entonces por eso por ahí no podemos ver a las personas en Google, desde Google Earth, ¿no? Pero sí los mapas, las vacas, o incluso a veces las líneas de las rutas, ¿no? Entonces es una herramienta sumamente poderosa que encima para más, por ejemplo, yo que estudio el crecimiento espacial de la ciudad de Corrientes, las inundaciones, la ocupación de la población dentro de lagunas, yo veía como que en un año te subían 3 imágenes en muy buena resolución, digamos, y uno veía cómo iban apareciendo casitas adentro de las lagunas. Digo, no, yo no puedo desaprovechar esta información. Y hoy en día lo que yo genero, por ejemplo, en los programas, en los software de SIG, que son sumamente específicos, no vamos a decir los nombres para no... pero bueno, pero que son sí pagos y la licencia por ahí sale $16.000. Toda esa información hoy yo puedo generar un mapa oficial, ¿no es cierto? Claro. Con todas las reglas y cargarlo a Google Maps. Y la gente puede visualizarlo desde el celular. Así es. Entonces, es más, genero información, estábamos trabajando con unos médanos de Buenos Aires que generaban inundación, hacíamos todos los procesamientos en estos programas
y después decíamos, bueno, tenemos que ir a campo. ¿Y cómo volcamos esa información para no estar llevando la computadora? Creábamos un mapa en Google Maps, Claro. y después ir a... Y con una precisión impresionante. Claro. Entonces, hoy, no saber utilizar estas cuestiones, bueno, a ver, no digo que sean fundamentales para la vida, ¿no? Pero sí, para el geógrafo, es realmente sí necesario saber que existen, Claro. porque el alumno ya lo está manejando. Hoy en día, Exacto. todo tiene un GPS, ¿no? Claro, y además porque es colaborativo, es como vos decís, o sea, Claro. podés vincular con otras herramientas, otras aplicaciones que bueno, te da te permiten la portabilidad, digamos, del recurso. Es que seguro, pero si vos te pones a pensar, hoy por hoy somos todos geógrafos. Eso. Trabajamos con un GPS, mandamos la ubicación, pedimos ir de tal lado a tal lado. Me parece que ahí es donde el geógrafo tendría que empezar a tener más protagonismo y decir, bueno, yo me encargo de esto. Y sin embargo, el principal problema de la geografía son los geógrafos. Sí. Entonces es como que cada vez nos asustamos más, Pasa en nos todos metemos... lados eso. Sí, puede ser, ¿no? Es como que, ¿viste? Ñandú cuando se asusta que mete la cabeza. Sí. Bueno, acá también, nos necesitan, Brook, y entonces vemos que los agrimensores están ocupando espacios que por ahí le pertenecían a la geografía, los arquitectos también, todo lo que sea geografía de la población, los biólogos con toda la parte natural, Sí. y están utilizando herramientas que pertenecen a la geografía. Pero ¿qué vamos a decirles algo si el geógrafo no sale a defender lo suyo? Entonces, ahí es una batalla interesante. Bien, muy bien. Muchas gracias por estos aportes. No, Seguimos conectados a Canal E, a todo el contenido que tengan para ofrecer y no se olvide de compartir este video.